Perfecto, Igor. Muchas gracias, muchas gracias. Así es, ha estado bastante menos intenso que el de mediados de semana, porque incluso hubo una advertencia del propio presidente del Parlamento a tratar de bajar el tono. Él dijo, generalmente estos debates no son televisados y no lo ve la mayoría de la población. En este caso, por lo especial que es, todo el Perú nos está viendo y debemos estar a la altura. Parece que ese mensaje ha calado y, como decía Igor, más allá de una u otra frase un poco subida de tono, no ha habido enfrentamientos de magnitud. En cambio, vemos por ahí a Luz Salgado en la bancada aprista conversando con Jorge del Castillo, con Javier Velázquez Quesquén, animadamente. Así que hay un ambiente distendido, esperando ya los últimos 10 oradores, como nos decía Igor. Gracias, Igor. Vamos a estar atentos cuando esto haya terminado para, obviamente, transmitir en vivo y en directo lo que será la votación, a ver si se admite o no se admite la moción de vacancia en contra del presidente de la República. Y yo quería, antes de empezar con mi primer invitado, hacer referencia a esto que decía Igor, ¿no? Que parte de todos estos pagos que se hicieron a una empresa que es del propio presidente Pedro Pablo Kuczynski fueron entre 2004 y 2006, cuando él era o ministro de Economía, por ende presidente del directorio de Proinversión, o aún más arriba en el escalafón del Estado, primer ministro. ¿Y qué dice la Constitución? El artículo 126, justamente sobre los ministros de Estado. Dice, los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de intereses de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas, ni asociaciones privadas. Por eso se habla de que aquí habría una infracción constitucional. Vamos a conversar de eso y de todo lo que significa para el país una situación como la que estamos viviendo con Raúl Castro Estañaro. Ha sido parlamentario, ha dirigido un partido, además miembro del PPC, hoy analista político. ¿Cómo está? Bien, ¿Cómo estás, Raúl? Bien, ¿Qué tal? Juan Carlos. Un gusto verte. Encantado de estar contigo. Difícil situación, ¿no? Sí. Difícil situación que se agrava aún por la actitud del presidente de hasta en 7 ocasiones haber negado lo que después ha tenido que aceptar y de lo que ya tenemos algunas pruebas, ¿no? Sin lugar a dudas, difícil situación para el presidente, difícil situación para el Congreso, difícil situación para el Perú. Yo creo que los parlamentarios tienen que tomar conciencia del momento histórico que se está viviendo. Más allá de los simples apasionamientos, de las bravuconadas, esto se va a revisar en la historia y los juicios de la historia son muy duros. Son muy duros si es que no se ha procedido correctamente. Entonces, aquí hay que proceder correctamente. Cuanto más años pasan, dicen, son más duros aún. Son más duros aún, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo es un momento sumamente crítico, doloroso. Remover a un presidente no es una cosa fácil para un país, es una cuestión de honor nacional, es una cuestión de vergüenza, es una cuestión de imagen. Este vendaval de Odebrecht está costándole al país 3 presidentes si es que el señor Kuczynski llega a caer, pero si no cae va a resultar muy magullado. De manera que esto para el Perú es terrible, terrible en el ámbito nacional e internacional, porque además damos la imagen de ser un país donde todos los presidentes han estado inmiscuidos en actos de corrupción. Todos son corruptos, claro. ¿No? Entonces esto es una cosa francamente inadmisible, aunque muchos puedan suponer que hoy día en la política mundial las cosas son así, pero es que no deben ser así, ¿no? Y hoy día la pérdida de valores es lo que prima en la política y por eso es que los partidos con pensamiento político, con doctrina, con valores, con formación, tienen que volver a la palestra con más fuerza. Pero acá hay una suerte de relajo nacional donde la moda es lo que prima y no el pensamiento real y concreto y el análisis concienzudo del elector para saber quién nos va a representar en la silla de Pizarro. Claro, y este presidente venía con los mayores pergaminos, ¿no? Sin lugar a dudas. Desilusionó en el plano político y ya luego en el tema moral. Y yo ayer lo escuchaba en la noche ya en casa y ¿sabes qué? Me dio la sensación de que él no sentía la dimensión de lo que había hecho, ¿no?
Porque esto de decir, bueno, yo sí tenía mi empresa, pero mi empresa se la dejé a mi pata del alma, a mi mejor amigo, Sí, claro. y después ya volví a ella. Claro. Es como que jugar Sí. con los No, dos, estar de los dos lados del escritorio y no tener ningún empacho en eso, ¿no? Juan Carlos, tú has dicho una cosa importante. Venía con los mayores pergaminos personales, ¿no? Como economista, como hombre de banca, como un hombre conocedor de las finanzas internacionales, las finanzas nacionales, director de equipos económicos exitosos en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero venía sin partido político, venía sin liderazgo real, venía sin experiencia de haber liderado o un partido o realmente un equipo humano en la política. Y por eso es que equivocadamente su primer gabinete es un gabinete tecnócrata, ¿no? Y encima lo llevaron a cometer error tras error tras error y a deslizar una serie de bravuconadas careciendo de operadores políticos. Entonces, Claro. ¿cómo alguien que está en una silla de ruedas, que es solamente una imagen, ¿no? Que no tiene fuerzas se enfrenta a un pitbull, ¿no? Entonces, encima vino el manoseo del tema del indulto y los apasionamientos fueron creciendo, los errores de la fiscalía, la prensa adicta al escándalo, que quisieron aprovechar la coyuntura para hundir a Keiko Fujimori cuando apareció Keiko subir a 500, la venganza del fujimorismo, en cierta forma ampliamente justificada, como hemos visto después, denunciando constitucionalmente al fiscal de la Nación y luego al Tribunal Constitucional y luego exigiéndole al señor Kuczynski que vaya a declarar a la Comisión Lavallato. Y todo esto, toda esta exacerbación en manos de instituciones del Estado y en manos de personas que se supone que tienen un sentido de responsabilidad para con el país, más allá de sus propias organizaciones, y por supuesto el enorme vendaval que ha significado el caso Odebrecht, ha terminado en lo que estamos terminando. El asunto es cómo salimos de esto. Yo creo que tenemos que salir, como hemos empezado esta conversación, con mucha madurez, con mucho sentido de respeto a la historia y de respeto al país. ¿Crees que...? Y de respeto a nuestra propia memoria, porque quienes se excedan en esto van a pasar a la memoria como los del país y de la historia en general, como los Savonarola o como los destructores de un sistema democrático que pudo haber fructificado y no fructificó. ¿Crees que en el punto donde nos encontramos, la salida puede incluir a Kuczynski? O sea, ¿la solución puede incluir a Kuczynski o ya no? Yo veo bien complicada la figura del señor Kuczynski por dos razones, ¿no? Primero, porque él solo se ha ido metiendo en el hoyo. Y claro, si lo miramos fríamente de un punto de vista del estadista sentado en su sillón, donde se encuentra absolutamente solo, por más que tenga a los ministros alrededor, porque la responsabilidad es de él se ha visto de pronto obligado a negar eso porque no quiere perder autoridad, porque no quiere que se destruya digamos, el Poder Ejecutivo. Había formas más inteligentes sin lugar a de dudas, manejarlo, ¿no? pero es que esas son las propias torpezas del señor Kuczynski, ¿no? Y de sus malos asesores. Entonces, yo creo que el señor Kuczynski debe estar viviendo un calvario en este momento, ¿no? Un vía crucis espantoso. Yo creo que la salida para él va a ser la renuncia, aunque claro, después va a tener que afrontar procesos de investigación y probablemente procesos penales donde él va a tener que demostrar que efectivamente el dinero que se le pagó al señor Sepúlveda no fue a su cuenta o no tenía nada que ver. En 2007 hay un depósito Sí. de Westfield a las cuentas a Claro, través del las presunciones BCP, ¿no? en este caso juegan en su contra. Pero acá vamos a tener que revisar muy bien todo nuestro código penal. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal hoy en día se hace bajo el sistema de inferencia, ¿no? O sea, yo deduzco que fue así, ¿no? Pero eso tiene que estar corroborado con una serie de pruebas colaterales, ¿no? ¿Crees que el Congreso está actuando bien en este procedimiento? ¿O crees que se ha violado el debido proceso como ahora se está discutiendo? Yo creo que en el Congreso ha pasado lo que ha pasado generalmente en todos los
congresos, ¿no? Cuando se presenta una moción a debate, o mejor dicho, cuando se presenta una moción y después se da el debate para ver si se admite o no, se termina adelantando el debate de fondo que debería proceder cuando se debata la moción misma en sí. O sea, ahora recién estamos discutiendo para votar si admitimos la moción o no. Claro. En la mañana se dio cuenta. Si procede o no procede. Si procede o no procede, exactamente. O sea, ya se está adelantando el debate. De manera que esto ha sucedido en todos los parlamentos. Ahora, en lo que yo creo que el Parlamento se ha excedido es en que le ha faltado la solemnidad del caso para tratar este tema. Yo creo que la población y el país entero entenderían mejor, y sería una lección para sacarle provecho mirando hacia adelante, si es que a esto se le diera una mayor solemnidad y un menor escándalo, un menor exhibicionismo, una menor Además, intención de hacer show. Claro, además el nivel fue bastante chato, ¿no? En vez de tribunos chato. Parecía la tribuna, la trinchera norte. Así ¿no? es, exactamente, ¿no? Faltó calidad, faltó experiencia parlamentaria y faltó lo que decíamos al inicio, ¿no? Conciencia del momento que se está viviendo y la solemnidad que el caso requiere, ¿no? ¿Cabría analizar una reforma constitucional por ejemplo, para que se obligue al Parlamento a escuchar primero al presidente que se pretende vacar? Yo creo que eso es un deber que está escrito. Porque es como que hay un apresuramiento, ¿no? Sí, ya, de una vez. Sí. Es más, esto debió verse en una segunda sesión y han buscado por ahí partir un día y crear dos sesiones en un mismo día, ¿no? Sí, pero ojo que estas dos sesiones sí están dentro del reglamento, porque uno es el dar cuenta de la presentación de la moción junto con otros proyectos de ley que pueden haber habido o de otras mociones, y el otro es el debate de la admisión de la moción, ¿no? No es el debate de fondo. El debate de fondo se hará después de escuchar al presidente o a su abogado, si es que asisten, ¿no? Pero siempre la tendencia es que se adelanta el debate. En realidad, tanto la Constitución como el reglamento del Congreso y todos los códigos que existen hoy día en nuestro país garantizan el debido proceso. Claro, ¿no? que es escuchar al acusado. Que es escuchar al acusado, evidentemente, hay una presunción de inocencia. Yo creo que acá ha habido un tufillo de venganza, ¿no? En un primer momento, y creo que esto tiene que ver con los últimos acontecimientos, ¿no? El gobierno un poco empujó el tema de Keiko Fujimori en la Fiscalía, aunque después retrocedió cuando se produce el allanamiento de los locales de Fuerza Popular. Creo que esto ha sido una medida que ha exacerbado más los ánimos y que se tiene que leer dentro del contexto de lo que ha pasado ayer en el Congreso. La gente se pica, pues, ¿no? Y cuando los políticos no tienen cancha, terminan hablando como han hablado ayer y simplemente llorando por la herida sin entender que este es un momento que requiere más conciencia, más solemnidad, más patriotismo y más verdad. Sí, porque si en este momento pase lo que pase, que parece que ya sabemos lo que va a pasar, el gobierno en sí va a continuar. Y la oposición va a continuar. Si no tomamos un poquito de aire y nos serenamos, ese enfrentamiento hacia dónde nos va a llevar. Exactamente, porque la exageración de este lado se traslada, ¿no? Claro, genera la exageración del otro, ¿no? Entonces, y además, lo que dices es muy cierto y es muy importante remarcarlo, ¿no? Hay una línea sucesoria que en realidad son cargos accesitarios, ¿no? Porque los vicepresidentes no tienen constitucionalmente función específica dentro del escalafón público, claro, ¿no? Se activa si el de arriba se activa, entonces claro, hay una línea sucesoria muy clara en la Constitución. Yo no veo por qué esa línea tendría que interrumpirse o tendría que suceder lo que sucedió con el señor Fujimori, que le renunciaron los dos vicepresidentes. Los arrinconaron, ¿no? En medio del escándalo de los Vladivideos. No quedaba otra cosa. Los arrinconaron Tudela y Márquez. Pero en este caso no veo por qué debiera suceder eso, ¿no? Porque acá la imputación es muy precisa, muy clara. Se habla recordando la historia, Tudela tenía la intención de coger la banda, ¿no? Pero la presión fue tanta se dio cuenta a tiempo que la cosa venía muy mal, ¿no? Y que además
era un tema que manchaba al régimen, no solamente al presidente, ¿no? Sí. ¿Cómo ves al vicepresidente? Porque si hay este revanchismo y esta sangre en el ojo, podrían, por ejemplo, revivirle el tema Chinchero y ponerlo también contra las cuerdas a él. Claro, Kuntur, ¿no? Sí, bueno, es parte de las bravuconadas de uno y otro lado que se han venido dando y de los errores propios del gobierno, ¿no? No han sabido manejar los temas, incluso yo no quiero adelantar opiniones, pero creo que la defensa que ha hecho el Estado del tema Kuntur fue o ha sido mala o regular, pero creo que el abogado de Kuntur les ha hecho pisar el palito y creo que eso no va a terminar bien para el Estado peruano. Para el Estado Ese peruano, es el problema. ¿no? Ahora, vamos a pagarlo todos. Vizcarra es un hombre que tiene oficio en el sector público. Es un hombre que conoce de administración pública, ha estado en una región muy pequeña, por cierto, con un presupuesto exiguo, pero ha hecho obra, no tiene gran cancha política, pero sí ha demostrado que tiene mucha correa y mucho aguante, ¿no? Entonces, hay que sumarle a eso la necesidad de que demuestre en un momento dado firmeza, que no significa violencia ni enfrentamiento, ¿no? Simple y llanamente que piense muy bien las cosas que tiene que hacer y que tome las decisiones que deba tomar y que las mantenga. Tú has dado en un punto clave, ¿no? Porque teniendo un rival político al frente tan grande, exactamente, tienes que ser muy inteligente para entrar al ring y a la pelea, ¿no? Así porque si te cae uno vas a terminar en la lona. Así es. Y creo que el gobierno no entendió eso, ¿no? Se sentía en igualdad de condiciones y siempre fue al choque, ¿no? Y terminó muy mal parado. Es que le hicieron creer, por ejemplo, gente como Marisol Perestello o otros le hicieron creer que podía disolver el Congreso y lo retaron, ¿no? Y salió mal parado. O sea, como un régimen con una debilidad intrínseca, sin operadores políticos, con uno o dos políticos en el gabinete, da ese paso, y cómo el señor Zavala, siendo un hombre capaz, inteligente, un profesional de primera línea, se enfrenta sin saber a qué se enfrenta, ¿no? Es que una vez más queda demostrado que los tecnócratas tienen su sitio, pero su sitio no es las riendas del poder. Su sitio es los espacios técnicos, pero no conducir las riendas del poder, porque las riendas del poder requieren precisamente experiencia. Sería ideal tener un político tecnócrata, bueno, ¿no? con eso experiencia eso existe, en las dos vías, ¿no? Eso existe, ¿no? Ahí tienes el caso, por ejemplo, de Piñera, que es empresario y político, ¿no? Que es exitoso en Chile, ¿no? O ha sido exitoso, ¿no? Aquí, bueno, no hemos tenido eso, pero hemos tenido algunos políticos profesionales relevantes, ¿no? Sí. Aunque Piñera también jugó a estar a los dos lados del escritorio, ¿no? Sí. Se le criticó mucho el haber salido de las empresas, pero tenerlas cerca a través de terceros, ¿no? Y eso es lo que se ve como normal y creo que a la población le ha caído muy mal en Kuczynski. Bueno, yo escuché hoy día a alguien decir que era previsible que en el caso de un hombre como Kuczynski, lobista internacional, conectado a grandes empresas, permanentemente viajando a Chile, ex socio del señor Sepúlveda, difícilmente se podía desligar de una serie de intereses que tarde o temprano lo iban a terminar vinculando, ¿no? Bueno, y así ha sucedido, ¿no? Ahora, por supuesto, eso no significa que necesariamente sea una persona corrupta, ¿no? Aquí de lo que se está tratando es de demostrar que este vínculo con Westfield y el señor Sepúlveda sí contienen un elemento de corrupción que sería el aprovechamiento indebido del cargo público, ¿no? Claro, porque caramba, haz los negocios en otro lado, pues vete al África a hacer negocios, hazlo en otro país de Sudamérica. ¿Por qué en el país justamente donde estás dirigiendo? Porque un ministro, además un ministro de Economía, un primer ministro, maneja información sumamente privilegiada que te pone en una ventaja absolutamente inmensa respecto a los rivales y finalmente toma decisiones sobre las concesiones que vas a dar y para las cuales está trabajando tu empresa también. Entonces, pero eso nos lleva a un tema también muy importante, que es el tema con que muchos políticos toman la política nacional, ¿no? El
el sentido permanente de aventura que hay en el Perú para querer ser presidente. Quiero ser presidente. Sí, nadie quiere ser alcalde, nadie quiere ser la presidente. Soberbia, yo voy a ser presidente. ¿No? A mí, porque además me rodean 4 tontos, ¿no? Que seguramente me pican. Claro, y que me ¿no? aupan y me aupan. Así es, ¿no? Y entonces me empujan y quiero ser presidente. Y claro, tengo varios anticuchos atrás, ¿no? Pero quiero ser presidente y no evalúo mi condición personal frente a lo que significa esto. Entonces, esto es parte del relajo de la política nacional. Mucha gente se lanza a la política, pero por ejemplo lo vemos en el Parlamento a cada rato. Gente que ha ingresado al Congreso y que era dueños de prostíbulos, que tenía tráfico de inmuebles o de terrenos o todo tipo de cosas, la robacable o qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar una lección en el sentido de moralidad, y el país y el público y los futuros candidatos al Congreso tienen que entender. No puede ser que a mí me han señalado como autor de una violación y termino postulando al Congreso. No, pues señor, más seriedad, ¿no? O peor aún, esos ilustres desconocidos que llegan arropados por intereses ilegales, ¿no? Para gestionar leyes para ellos. El Comeoro, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. ¿A dónde vamos a ir? Estamos terminando un año que ha sido muy malo económicamente y estábamos por entrar a otro. Todos nos decían mucho mejor, con metales subiendo, con una economía que se reactiva, con Estados Unidos y China creciendo, que nos pueden jalar como una locomotora al tren. ¿Cómo comenzamos este año con esta realidad política que de todas maneras toca todos los ámbitos alrededor? Hay 2 hechos que tengo que mencionarlos. Primero, sí hay una reactivación económica. Se ve en el movimiento de camiones a lo largo y ancho del país. O sea, sí hay más consumo, sí hay más circulación de dinero, sí hay generación de nuevos puestos de trabajo, sí hay una mejora económica que se ha notado en los últimos 3, 4 meses, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que es triste que lleguemos, sobre todo en estas épocas, en estas condiciones, ¿no? Creo que el pueblo tampoco se merecía esto, ¿no? El pueblo peruano estaba esperando pasar unas Navidades en familia, tranquilos, sin la angustia de saber que el país está en llamas, políticamente hablando. Pero a todo esto... Y sin saber quién va a ser nuestro presidente la próxima semana. Exactamente, ¿no? Así o de qué va a dramático. suceder, o quién está meciendo la cuna, que también es una pregunta que deberíamos hacernos. Pero también hay algo que el pueblo ha aprendido y que hay que decirlo, aunque también resulte muy doloroso, ¿no? Aquí la economía se independiza bastante ya de la política. O sea, los políticos no están a la altura de las necesidades del país. Y entonces, simple y llanamente, por eso es que hay también una enorme masa de economía informal. Porque simple y llanamente está al margen de las reglas. Porque quienes hacen las reglas no se ocupan de esto. Están permanentemente ocupados en otros temas, pero no en esto. ¿Quién se ocupa de la invasión de tierras en todo el país? ¿Quién se ocupa de los desórdenes urbanos? ¿Quién se ocupa de las obras que hacen los alcaldes y ponen sus carteles ahí y dejan 8 meses para hacer un carril de 20 metros, simple y llanamente para que vean el cartel, y mientras tanto el público se revienta con un tránsito desalmado? Entonces, no hay un sentido de responsabilidad y nadie legisla estas responsabilidades en el Congreso. Nadie. Se invaden sitios arqueológicos, se invaden sitios que deberían ser paisajistas, se comercializan las tierras en todo el país y nadie dice nada. Ponen una estera, hacen un cuartito de ladrillo y cemento y de repente empieza a aparecer una ciudad y no vive nadie. ¿Sabes cómo se llama eso? Corrupción. Juan Carlos, eso se llama corrupción de los alcaldes, de los presidentes regionales, de los consejeros regionales. Entonces, trafican con los terrenos personas que tienen 10, 12 propiedades. ¿Y el Congreso dónde está? Entonces, hay una marginación de la actividad económica, sobre todo, digamos, del ciudadano de a pie, del tema político. ¿Cómo vamos a empezar el 2018? Yo creo que con heridas que las vamos a tener que cicatrizar rápido. Rapidito. Y en eso sí el pueblo peruano ha dado ejemplo de ser duro y luchador, ¿no? Estamos llenos de llagas. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? ¿Cómo no? Y seguimos conversando. Volvemos de inmediato aquí en Hora Clave, no se muevan. Estamos
conversando con Raúl Castro sobre esta penosa coyuntura con la que tenemos que cerrar el año. Lo dijo Elian Carpi, eso lo conversábamos durante el corte, ¿no? Se lo advirtió a Kuczynski. Hay muchos actores que parece que no agradaban a Kuczynski o no agradaron a Kuczynski y finalmente terminaron saliendo a flote esas pruebas que él se esmeraba por mantener en el fondo del mar, ¿no? Sí, hay lamentablemente una sucesión de hechos que aparentemente son hechos que comprometen a las personas y que estaban en conocimiento del núcleo duro de poder en, digamos, desde la mitad del gobierno de Toledo, del periodo de Toledo hasta el final, ¿no? Y que es precisamente donde se han hecho estas negociaciones de Westfield con Odebrecht, ¿no? Y que el presidente terminó revelando de que había sido consultor financiero en H2O. Pero ahí hay una serie de imprecisiones, ¿no? Yo no sé si la presentación de anoche deja más dudas que verdades, pero en todo caso él debería sentarse con alguien que no solamente sea un buen constitucionalista y un buen abogado, sino que tenga claridad para entender. Un buen comunicador. Y que sea un buen comunicador, ¿no? Porque cada vez que el presidente explica algo, termina peor. Sí, yo sentí ayer que estaba revelando su modus operandi para hacerse de dinero sin figurar él. Exactamente, ¿no? Si él hubiera dicho, ¿sabes qué? La empresa es un vehículo y es un taxi, y yo alquilé el taxi, ¿no? Y por el taxi me pagaron 5 soles mensuales o 5 soles diarios y que con el taxi que hagan lo que quieran, ¿no? Pero salió a decir que era su empresa y que el otro la gestionaba. Entonces, claro, además el otro no es cualquiera, ¿no? No es cualquiera. Es su socio en un montón de empresas, han trabajado, han recorrido. Pero además había negado que había sido su socio y resulta que ahora era el gestor de su empresa. Entonces creo que él debería, si tiene la intención de ir al Congreso, que creo que sería una carta heroica, de repente innecesaria, pero eso es una cosa que tendrá que evaluar él a la luz de la potencia de la estrategia que prepare. Lo bueno es que él abre la sesión, ¿no? Ya el debate se puede dar sin la presencia del presidente, porque si no sería una carnicería. No, por supuesto. Él tiene una hora para exponer, le dan la hora y se retira. Y ya empieza el debate con toda libertad. Pero lo que quiero decir es, él tendrá que poner las cosas sobre la mesa y decir, mira, nada de esto sirve, o acá sí hay elementos que pueden por lo menos salvar mi honor, aunque finalmente me vaquen, ¿no? Pero que va a dejar, digamos, un cierto margen de duda y que va a aclarar algunas cosas, pero que de todas maneras signifique dar un paso adelante en lo que probablemente futuro sea una investigación a fondo, ¿no? Claro, porque nos estamos quedando en el tema de los negocios. Exactamente. Pero queda la pregunta, ¿favoreció o no favoreció con sus decisiones a las brasileñas y a sus socios? A propósito del artículo 126 que tú leíste, él se apresuró a decir ya de que él nunca había favorecido a intereses de terceros desde un cargo público, ¿no? Él ya lo ha dicho. Pero acá hay una situación indiciaria hasta el momento que probaría que es exacto, o sea, indicios que probarían exactamente lo contrario. Entonces aquí ya hay lo que se llama, digamos, el manejo fino del proceso, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Acá hay que hacer una pericia, hay que ver los movimientos bancarios, hay que establecer las líneas de comunicación, los correos electrónicos, todo lo que haya sido correspondencia entre él, que son cosas que generalmente cuando hay una negociación de esa magnitud están en un expediente administrativo, en una oficina. Entonces ya el manejo fino del proceso, no digo que lo va a hacer en el Congreso, pero por lo menos debería dar la idea de que él tiene consistencia en sus argumentos de defensa, para que de alguna manera atenúen y de repente hasta convenzan a algunos congresistas, atenúe su responsabilidad y cuando esto pase a una investigación, bueno, sea menos feroz de lo que tradicionalmente ha venido haciendo en los últimos tiempos. Ahora, sácame una duda, tú has sido parlamentario. De todas maneras, tendría que asistir el día viernes
a la Comisión Lavallato o recibir a la Comisión Lavallato aún no sea presidente? Bueno, o ya no, porque ya está fuera del cargo. bueno, si lo vacan el día jueves es evidente que ya Pero ya lo podrían citar como ciudadano en una otra oportunidad. No, porque las condiciones en que está asistiendo a esta comisión es en función del cargo de presidente de la República, ¿no? No, ya tendría que volverse a hacer otra citación y volverlo a citar, pero ya como expresidente, no como presidente de la República, ¿no? Y el tema de la Fiscalía también, porque me hacían notar que él tiene una citación ese día, el día jueves, que tiene que ir al Congreso, o que tendría que ir al Congreso si finalmente se aprueba la moción de vacancia, también tiene que estar temprano en la Fiscalía. Parece que hay un cruce. Pero es primera citación. Claro, podría reprogramarlo. Podría pedir una reprogramación, ¿no? En razón de las circunstancias, y pedir una nueva fecha. Sí, eso digamos que procesalmente es factible, ¿no? La preocupación de muchos es cómo queda el gobierno que va a continuar después de esta debacle, ¿no? Después de este duro golpe. ¿Tendrá aliento como para llegar hasta el 2021? Bueno, esa es una pregunta indiscutiblemente potente también, ¿no? Porque anoche el mensaje que se fue demorando cada vez más dio la impresión de que las caras de preocupación no eran solamente por la suerte del presidente, que obviamente lo están viviendo, no dudo que haya afectos personales, simpatías, etcétera, que se da en estas circunstancias, y no dudo que el presidente y muchos de los ministros tengan sus mejores intenciones para actuar en favor del país. Pero claro, la política es así. Las cosas que están guardadas en la cajita de veces salen y malogran todo, ¿no? Bueno, pero por las caras de anoche un poco se podía entender o presagiar que la preocupación es inmensa y que todo el equipo... Tenía ¿y ahora qué? Tatuado en la frente. Así es, y todo el equipo, digamos, está en una situación de tensión inmensa. Y lo que me ha llamado la atención es que algunos de sus congresistas, Lombardi, por ejemplo, ¿no? O de Belaunde, ¿no? Rápidamente marcaron distancia, ¿no? Rápidamente marcaron distancia. ¿Crees que ¿no? van a haber renuncias? Sí, yo creo que van a haber renuncias. Repito, no es un partido político. Y además, en los ministerios yo ya no sé, ¿no? Pero se especulaba hoy día de la renuncia de Basombrío, por ejemplo, sí, a y de Interior. Cayetana al Jovín también. Claro, pero yo no sé si sea necesario, ¿no? Yo creo... Porque ya, si se va, se recompone el gabinete ya con el siguiente presidente, ¿no? Sí. Que nombrará a sus ministros. Yo creo que esta es una situación difícil, pero antes que pensar en el orgullo personal, en el deslinde personal, en el yo no me mezclo con la corrupción o no me voy a contaminar ahora que sé que es corrupto, deberían pensar en el cargo que están ejerciendo, ¿no es cierto? O sea, aquí estoy en una circunstancia difícil, hay un presidente, que es mi presidente, que está en una situación difícil, puedo defenderlo o no puedo defenderlo, pero mi obligación es estar acá en mi puesto de combate. Y de aquí no me voy a mover, pase lo que pase con el presidente. Lo contrario sería simple y llanamente destruir implosionar el Estado, de manera que entramos en un caos, por decirlo de alguna manera, organizado, ¿no? Claro. Porque yo creo que el hombre público tiene que entender que a veces, a costa del sacrificio personal, tiene que cumplir su deber. Y eso en el Perú no se entiende. No se entiende, ¿no? O sea, claro, nadie quiere dar un paso al costado. Todos quieren estar adelante, sí, en la fila. Exactamente, ¿no? Así es, ¿no? Pero eso le pasa a los políticos, pues, ¿no? Y sobre todo a esos que no son políticos de carrera, ¿no? Que entran a la política... Sí. A esos que no han sido endurecidos por la lucha política, a esos que no han entendido que en la política hay que poner buena cara y comerse el sapo, ¿no? Aunque sea amargo y no te guste, obviamente, ¿no? Pero que además hay que vivirla las 24 horas del día. No es cuestión de que voy, escríbame un discurso, voy allá y leo el discurso o deme 3 ideas y lo hago. No, en la política tienes que vivir las 24 horas del día. Y si no lo haces así, simplemente eres un mediocre.
¿no? O sea, no tienes fuerza, no tienes capacidad, no tienes voluntad, no tienes creatividad, no tienes formación política, no tienes cultura política, por lo tanto no vas a responder. No tienes equipo, no tienes lealtades, no tienes operadores. Entonces, ¿sabes qué? Eres un desastre. Entonces, mejor bueno, no te ahí dediques a esto. el mea culpa de los partidos políticos, ¿no? Sin Que lugar cada a vez dudas, están más sin pequeños, lugar a más dudas. chiquitos, Sí, que claro, van perdiendo claro. espacio, ¿no? Sí. Pero el también, espacio formativo, además. sin lugar a dudas. También es verdad que hay una ley de partidos políticos que no ayuda, ¿no? Una ley de partidos políticos que es absolutamente formalista, que solo se basa en los requisitos formales: recógeme las firmas, preséntame los planillones, paga tus derechos puntualmente, te voy a revisar los aportes. ¿Qué aportes? Si los partidos políticos casi no tienen aportes, ¿no? O sea, se mueren de hambre. Solamente en campañas reciben aportes. Pero fiscalizan a los partidos políticos, pero no fiscalizan a los movimientos regionales, que ahí sí hay, Dios mío, todo tipo de situaciones extrañas, ¿no? Dinero de narcotráfico, de trata de personas, de tala ilegal de las maderas, de minería ilegal, qué sé yo. Ahí hay de todo. Pero los movimientos regionales entran, gobiernan, desaparecen y nadie da cuenta. O sea, el sistema perfecto es la impunidad diseñada en la ley de organizaciones políticas. Hay muchos que sienten que este ya es la cresta de la ola y lo que viene es marea baja, pero en realidad lo que va a venir de Brasil suena más a maremoto, ¿no? Exactamente, ¿no? Es la cresta de la ola, pero es una ola que se lleva todo, ¿no? Hasta el momento, digamos... Barata va a empezar a hablar. Sí, ya habló bastante, ¿no? El hecho de que Barata diga Kuczynski era una piedra en el zapato y le dimos una consultoría para curar heridas, es una afirmación gravísima, ¿no? No es que sea estrictamente así de pronto, no lo sé, eso lo tendrá que decir el fiscal, pero una afirmación así referida al presidente del Perú es una afirmación gravísima, ¿no? Quiere decir que el señor le puso dificultades porque no estaba de acuerdo, porque te pongo dificultades para después darte facilidades, o finalmente, ¿sabes qué? Mira, nos hemos peleado, pero hagámonos amigos ahora porque más adelante va a haber muchas cosas, ¿no? Eso ya será materia del proceso. Pero sí es verdad, es una ola inmensa que va a arrastrar todo y vamos a ver si queda playa todavía, ¿no? Porque lo real y lo concreto es que no está quedando muchas cosas en pie, ¿no? La gran mayoría de partidos políticos y de líderes políticos destruidos, muchos de ellos con cárcel o con amenaza de cárcel, y el futuro es absolutamente incierto en la política peruana. Ojalá que este, entre comillas, medio vacío que va a quedar, no genere expectativas en irresponsables. Claro, aventureros, ¿no? Aventureros de la política, y que el pueblo no voltee a mirar a los aventureros. No, porque, bueno, ¿no? Hay pruebas desde el inicio de los 2000 hasta ahorita sobre los aventureros, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Y que digan, bueno, sí me gusta porque se peina así, porque habla bonito, porque esto, ¿no? O sea, sin analizar los temas que realmente claro, deben ser. o que ofrece cosas descabelladas, ¿no? Hay que ser un poco más analítico a la hora de votar. Y lamentablemente parece que no hemos aprendido, ¿no? Porque en realidad el otro caos institucional lo tenemos 20 años atrás, ¿no? Tampoco es que haya pasado pues 4 o 5 generaciones, ¿no? Así es. Si tú analizas toda la historia de la República, con excepción de la República aristocrática a inicios del siglo XIX y uno que otro, la ley del péndulo, ¿no? El Perú ha sido una república inestable, ¿no? Porque acá estaba concentrado el poder, y era un poder virreinal, autoritario, jerárquico. San Martín no se equivocó. Nosotros necesitábamos un papá y una mamá, ¿no? Exactamente. Una monarquía constitucional, una monarquía no una república, por lo menos en esos primeros años, ¿no? Que fueron desastrosos. Desastrosos. 30 años de guerra civil. No había líderes. Y la guerra civil por todos lados. 5 presidentes a la vez. Pero además de eso, digamos, de esa situación se aprovechó Bolívar para dividir el Perú. Primero para formar la Gran Colombia, temeroso del poder que todavía tenía el Perú, y finalmente lo tasajeó y bueno, simplemente... Le regaló a Sucre Bolivia. Así es, exactamente, ¿no?
Sí, pues no, pero sí habían mercantilistas, pues no, que vivían muy cómodos. Pero por supuesto. Apapachados al lado de la corona, ¿no? Claro que sí, porque era parte del esquema jerárquico autoritario, ¿no? Donde los que estaban arriba usufructuaban, ¿no? Basta recordar a los encomenderos, ¿no? Pero caramba, han pasado casi 200 años y no hemos cambiado de Bueno, mentalidad. pero tú has dicho algo muy importante, no hemos aprendido la lección. O sea, no hemos aprendido la lección y sobre estas cosas no se están legislando, ¿no? Sobre formas de gobierno más estable, sobre regímenes que contemplen la esencia de los partidos políticos. Hay una serie de burócratas en el Jurado Nacional de Elecciones que están pensando en el libro de actas, en esto, en la verdad material, en tonterías, ¿no? Cuando no están pensando... Claro, que no construyen institución. No construyen institución. Señor, usted viene a formar un partido político, pero usted es Perico Pérez Pintor. ¿Quién lo acompaña? No, me acompaña mi primo y el pata de la vuelta de la casa. No, pues hermano, así no es. Dime quién es el staff de personas con los que vas a gobernar tú. No, que ya veré. No, pues hermano, tienes que venir acá con gente. No se está viendo la esencia. Claro, ideario, ideología. ¿No? Ideario, ideología. ¿Qué plantea? Nada. ¿Cuál es tu equipo técnico? No se sabe. No, por supuesto, acá arreglan todo. Contratan un economista, ¿no? Acá arreglan todo. Y las autoridades pasan todo. Entonces, yo creo que esta durísima lección por la que estamos pasando tiene que ser, después de la ola, tiene que ser un renacer que sea... Pero ahora sí, pues no, en serio, porque a inicio del 2000 se hablaba de lo mismo, exactamente con las mismas palabras. Exactamente. Lo que pasa es que ahora todo esto tiene, aunque parezca mentira, una ventaja, Juan Carlos. ¿Sabes cuál es? Que está sucediendo en democracia. O sea, estamos aplicando una constitución, ojalá que la sed de venganza no termine rebasando, ¿no?, los cánones constitucionales y que nos mantengamos en el espíritu, en el sentimiento constitucional. El sentimiento constitucional en el Perú, que es sumamente importante, que Kelsen habló mucho de esto, y lo que caracteriza a los pueblos son los sentimientos constitucionales, ¿no? Me siento ciudadano, siento que mi Constitución me defiende, siento que me otorga derechos, no me pueden pasar por encima, pero yo tampoco puedo ser irresponsable. Entonces, el ciudadano del Perú tiene que empoderarse de ese sentimiento constitucional, que es algo que en el Perú solo existe cuando nos conviene, pero no cuando como ciudadanos debemos ejercer responsablemente nuestras obligaciones. Yo creo que ahora eso no existe, ¿no? O es muy pequeño y muy flaco, ¿no? Exactamente, es muy pequeño, sí. Bueno, pero ahí hay que trabajar, pues. Y habla de la desinstitucionalización del país, ¿no? Nuestras instituciones sí, son claro. frágiles. Totalmente. No sirven al ciudadano, el ciudadano no se siente que el Estado lo toca por ningún lado. Entonces, claro, ¿cómo vas a pedir que le respondan al Estado? Es que también el Estado se ha convertido en alguna parte, no en toda, por cierto, porque hay funcionarios públicos respetabilísimos y que hacen una extraordinaria labor, pero también se ha convertido para algunos en una cuna de privilegios, ¿no? Y simple y llanamente están ahí aprovechando la teta del Estado, pero no están haciendo nada por el país. Y eso le cuesta a los ciudadanos. Entonces, esa imagen, la falta de acción concreta y la falta de conocimiento de la realidad por parlamentarios y por miembros del Poder Ejecutivo, hace que no se legisle sobre los temas que más le interesan a la población. Por ejemplo, fíjate, la carretera Ica llegó hasta el desvío a Paracas y ahí se ha quedado, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen el CADE. Sin embargo, la autopista entre el desvío a Paracas o a Pisco y Ica es un desastre. Las colas de camiones, ¿no? Es hasta riesgoso. La carretera de... Claro, están las explanadas, pero ahí quedó, ¿no? Están ahí, nadie hace nada. La carretera de Chala o de Tanaca a Ocoña, ¿no? Es una carretera que va al borde del mar, que es bastante peligrosa, riesgosa, llena de camiones, y es la única autopista que nos comunica con el sur del país. Y sin embargo hay posibilidades de hacer una buena carretera por la zona de Coracora, por arriba,
que termine en el Valle de los Volcanes y que conecte directamente a la carretera que va de Camaná hacia Repartición para ir al desvío de Uchumayo, ¿no es cierto? Entonces, nadie está pensando porque no conocen la realidad nacional, porque la realidad nacional es muy dura. Están pensando pues, en el o están pensando en los beneficios. Mira las dos interoceánicas, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, con eso se ha podido por lo menos hacer algo bonito con la carretera central, ¿no? Sí, que está la carretera central, que es la columna vertebral del país. El túnel trasandino del cual se habla hace 20 años y nadie quiere empezar a picar el cerro, ¿no? La carretera central sirve a 13 departamentos o regiones del país, 13. ¿No? Y por lo tanto a más de 12 millones de personas. Y sin embargo está virtualmente abandonada a su suerte, en el sentido de que es una carretera que no se moderniza hace 30 años. ¿No? Absolutamente colapsada. Y al ferrocarril tampoco se le da importancia, ¿no? Parece por intereses de los que van por la carretera. ¿Cuál es el compromiso que debe tener el fujimorismo, que ahora es la principal fuerza del país y creo que después de esto va a salir muy fortalecida, respecto a lo que queda de este gobierno hasta el 2021? Yo creo que el fujimorismo tiene un reto por delante muy grande, porque puede ser que esto sea una carambola que le revierte en contra, para lo cual ellos tendrían que tomar una actitud de liderar un proceso de institucionalización nacional y tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? De corregir lo que es la unicameralidad e ir a un sistema bicameral para que no se vea y no pase lo que está pasando y para que, volvamos a lo de hace un momento, las cosas se discutan con mayor solemnidad. Cuando digo solemnidad no digo con la peluca blanca, ¿no? Lo que estoy diciendo es, oye, con mayor seriedad, con menos apasionamiento. Pero eso es imposible en una Cámara única. Entonces, además nos vendieron la idea de que el Congreso era grande y gastaba y no hacía nada, pero un Congreso chico es mucho más fácil de controlar, ¿no? Sí, pues exactamente. Precisamente la idea es de que los congresos deben ser grandes para que no pueda haber... Claro, y haya representatividad, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que el reto del fujimorismo, que no sabemos si va a salir bien o mal parado de esto, eso lo dirá el tiempo. Tiene que hilar fino, ¿no? Porque se le puede ver como un verdugo inmisericordia y eso haría recordar su pasado. Y recordemos que la población no está al tanto de los detalles pequeños, ¿no? Porque puede ser que termine victimizando a Kuczynski, ¿no? A pesar de que haya pruebas y todo, porque tú sabes que así somos, ¿no? Entonces, yo creo que su deber sería impulsar un proceso de institucionalización y de ajuste de una serie de leyes que tienen que ver con la estructura del Estado para convertirlo en un Estado realmente eficiente, ¿no? Que es lo que hoy día no tenemos en el Perú, ¿no? Un Estado que no permita que vivamos en una suerte de caos organizado, de desorden organizado, de indolencia de las autoridades regionales, municipales que nos gobiernan por todos lados y en absoluta impunidad. O sea, porque la impunidad no solo tiene que ver con los actos de corrupción, sino también tiene que ver con la pésima gestión que yo hago y por la cual no respondo, ¿no? O sea, si yo no soy diligente y tomo las medidas que tengo que tomar, pues entonces lo que va a suceder es que simple y llanamente todo se va a ir deteriorando. Y entonces mi región, mi distrito, mi provincia termina en una suerte de abandono generalizado que nos empobrece a todos. Claro, y que es caldo de cultivo para ideas violentistas. Así es. ¿No crees que haya una intención del fujimorismo de adelantar las elecciones? Y esto entendiendo que a ella también la ola le podría caer y quiere subirse a la torre de la presidencia para que le pase por debajo. A ver... ¿O es demasiado maquiavélico lo que estoy pensando? No es maquiavélico porque la pregunta que deberíamos hacernos en la línea de pensamiento que tú estás proponiendo, analítica obviamente, creo que si el fujimorismo está pensando en eso tendría que hacerlo rápidamente y no en el mediano plazo, ¿no? Pero yo creo que más rentable va a ser para el fujimorismo liderar
desde el Congreso una transformación nacional, empujando al Ejecutivo y pactando con el Ejecutivo, que enfrentando y provocando un caos con un nuevo proceso electoral a corto plazo, ¿no? Sí, porque si el chiquito, que era el Ejecutivo, vino y te pechó, tú has podido ser mucho más inteligente y torearlo, ¿no? Pero no hubo esa intención. De frente fue a responder el golpe, ¿no? Yo creo que se han sentido... No han sido inteligentes ni A ni B. Exactamente, ¿no? Y yo creo que no ha habido esa capacidad, y además ha jugado mucho el aspecto personal y el sentido de afrenta, ¿no? Me ofendió. Y el manoseo del indulto yo creo que también ha tenido mucho que ver en esto, ¿no? Sí. Aunque no parezca, pero somos seres humanos y a veces el poder hace sentir que podemos hacer cualquier cosa cuando tenemos poder. Mira los malas. Gracias, Raúl, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Fue Raúl Castro Estañaro, que ha estado con nosotros. Son las 9 de la noche en punto. Yo los dejo ya con Fiorella Cifuentes y Punto de Vista. Conmigo, hasta el lunes. Chau.